días, amados del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza que está en el libro de Nahum y que nos habla y nos enseña lo siguiente. Dice Nahum capítulo 1 verso 7, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y confía. Dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amados hermanos, en esta tarde, esta mañana, quiero venir delante de ustedes agradeciendo al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él ha sido bueno. Aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, Dios se ha mostrado hacia su pueblo. Mire, es difícil decir que Dios es bueno cuando han habido pérdidas. Es difícil decir que Dios es bueno cuando hay situaciones de dolor, de angustia. Pero sí quiero decirle algo, que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que nosotros estemos enfrentando, aquí la palabra nos enseña, y aquí nos enseña este mensaje sobre una reflexión que tenemos que hacer, que sobre todas las cosas Dios es bueno. Sobre todas las cosas, a pesar de lo que nosotros vivimos, a pesar de lo que estamos sufriendo, a pesar de lo que estamos enfrentando, debemos comprender de que Dios es bueno. Porque si realmente Dios no extendiera sobre su vida y mi vida su amor y misericordia, quizás muchos de nosotros hoy no hubiéramos despertado. O quizá si muchos de nosotros viviéramos por lo que hacemos, o sea, tendríamos derecho a vivir por ser buenas personas, quizás muchos de nosotros no estaríamos vivos, porque todos los días nos equivocamos, todos los días estamos sufriendo, muchas veces nos apartamos de Dios, muchas veces nos olvidamos de Dios en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la angustia. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el problema que darnos cuenta quién es el que va con nosotros, quién es el que está en la barca con nosotros. Por eso Nahum aquí nos enseña algo y dice: bueno es Jehová, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Si hay algo que he aprendido por la palabra de Dios, si hay algo que he aprendido a través de lo que la palabra nos enseña, es de que Dios sabe y conoce todo lo que nosotros podemos vivir y enfrentar. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce lo que estoy viviendo en este momento, Dios sabe de lo que tengo necesidad, Dios sabe, y Él realmente está interesado en que mi vida viva en paz. Dios no quiere que nosotros vivamos en tormentas y en aflicciones, pero muchas veces son necesarias para el crecimiento en nuestra relación primeramente con Él. Hay algo que muchas veces me llama la atención, que el pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba libre, cuando el pueblo estaba de una u otra forma, no estaba siendo azotado por sus enemigos, estaba bendecido, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios. El pueblo de Israel se apartaba de Dios y dejaba de reconocer a Dios en el momento que estaban bien. Pero era como un círculo vicioso, que luego Dios enviaba a sus enemigos a que hicieran guerra contra Israel, a que muchas veces los tomaran cautivos. Y es ahí cuando el pueblo de Israel volvía a buscar a Dios. Pero antes del pueblo volverse, Dios siempre levantaba un hombre. En el libro de los Jueces podemos ver hombres que Dios levantó para de una u otra forma demostrarle al pueblo de Israel de que Dios, aún así, aunque ellos se apartaron, aunque ellos no le buscaban, en el día de la angustia Dios les prestó oído. El Salmo 50, versículo 1 al verso 3 nos habla y nos enseña que cuando nosotros buscamos a Dios en la angustia, dice que Él se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Dice que Él nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y Él dice que pone piedra para que nuestros pies pisen ella. Y dice que Él endereza nuestros pasos. Pero también dice que Él pone un cántico nuevo en nuestros labios para que los demás, dice, conozcan a Dios y le teman y se vuelvan a Él. Por eso, amado hermano, amada hermana, no sé el proceso que estás viviendo, no sé lo que tú estás enfrentando, pero sí una cosa sé, de que el Dios que te llamó a ti, que me llamó a mí, es un Dios bueno. Él no permite que las cosas sucedan porque Él quiere que estemos pasando dificultades. Él quiere que nosotros le busquemos. Muchas veces las aflicciones y los problemas nos llevan a buscar a Dios.
nos llevan a buscar al Señor con intensidad, con necesidad. Pero hay que entender que en medio de la angustia, cuando tú buscas al Señor, cuando tú vas a buscar a Dios, ahí Él nos fortalece. No es de otra forma, querido amigo y hermano. No es de otra forma, porque en el día de la angustia tienes que entender que tus fuerzas solo provienen de Dios. En el día de la aflicción tienes que comprender de que solamente el que te puede sostener es Dios. Elías, después de haber visto el poder de Dios descender, ese fuego que consumió ese holocausto, que fue una demostración para el pueblo de Israel, porque dice que el pueblo de Israel se había apartado, había derribado su altar, y que el pueblo de Israel se había ido en pos de dioses paganos, de dioses falsos, de aquellos dioses que esos profetas de Baal anunciaban y desviaron el corazón de Dios. Hoy, ¿qué está sucediendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que está desviando nuestro corazón de buscar a este Dios bueno? De buscar a este Dios que si uno se humilla, si uno quebranta su corazón delante de Él, Él se inclinará y oirá nuestro clamor. Lo dice el Salmo 50, versículo 1. Es el único que nos puede dar fortaleza en medio de la aflicción. Es el único que te puede dar ánimo en medio de la desesperación. Es el único que puede fortalecer tu alma en el tiempo de la crisis. Hoy esta crisis está afectando a todo el mundo, ricos, pobres, a cristianos y no cristianos, pero la diferencia la marcas tú, porque tú has conocido un Dios que es fiel y verdadero a sus promesas. Tú has conocido un Dios que es fiel a su palabra. Pero muchas veces nosotros negamos a Dios con nuestros hechos. Muchas veces nosotros negamos a Dios con nuestras actitudes. En vez de primeramente ir a la presencia del Señor, a buscar nuestra fortaleza, aunque tú estés en angustia, aunque estés en tristeza, tienes que entender que cuando tú doblas tu rodilla, cuando tú te humillas y cuando tú le dices al Señor, cuando tú le dices a nuestro Padre: Señor, ya no puedo más, Señor, no tengo más fuerza, Padre, necesito que tú me des aliento de vida, necesito que tú me des fuerza en el momento de la crisis, necesito que tú sostengas mi mano, necesito que tú puedas darme, Padre amado, ese alivio, ese descanso. Padre, cuando tú buscas al Señor con esa intensidad, como una relación de un padre con un hijo, a veces olvidamos eso. Nosotros somos hijos del Dios eterno, somos hijos del Dios de lo imposible, somos hijos del Dios que es dueño del oro y de la tierra, del oro y de la plata y de todas las cosas. Su palabra nos dice: si Él alimenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más a vosotros que sois sus hijos? Por eso aquí el Salmo nos habla y nos enseña que cuando nosotros buscamos a Dios en medio de la angustia, con un corazón quebrantado, dice que Él inclina su oído y oye nuestro clamor. Pero también Nahum nos confirma cuando él dice que fortaleza es Dios en medio de la angustia. Pero hay una condición, porque dice: y conoce a los que en Él confían. ¿Sabe qué? Si hay algo que puedo ver y que mismo Jesucristo pudo también experimentar con sus discípulos, fue que ellos no sabían en quién confiaban. No sabían todavía en ese momento que Jesús iba en la barca y dice que se levantó una tempestad. Podemos ver de que ellos todavía no sabían quién iba con ellos en la barca. Ellos todavía no comprendían quién era el que estaba con ellos en la barca. ¿Cómo puede ser que en medio de la tormenta, que en medio de la aflicción, que en medio de donde muchas veces la vida del cristiano está en juego, el Señor esté durmiendo? ¿O acaso no es eso lo que a veces nosotros pensamos? Que Dios se olvidó de mí, que el Señor se olvidó de lo que estoy pasando, como que Dios no escuchara, como que Dios estuviera ciego. ¿Sabes qué, amigo, hermano?
siervo del Señor, Dios no se olvida de aquel que llamó. Su palabra nos dice que la madre que dio a su hijo podrá olvidarse de él, pero él nunca se olvidará de nosotros. Es palabra y promesa de Dios. Dios no te olvidará de ti. Dios no se olvidará de tu descendencia. Dios no se olvidará de tu llamado, porque fuiste llamado por el Dios eterno. Fuiste llamado por el Dios que creó todas las cosas que nosotros vemos. Pero muchas veces nosotros atentamos contra nuestro Dios cuando no le creemos, cuando no ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en sus promesas, porque ahí es cuando Dios se hace fiel, cuando tú pones tu confianza en Él. El Salmo 91 nos enseña: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La única forma de vivir bajo el regazo, bajo la cobertura de Dios, bajo su sombra omnipotente, la sombra de Dios significa la protección del Eterno. Pero ¿para quiénes? Son para aquellos que habitan en su presencia. Son aquellos que habitan al abrigo, en la intimidad con el Padre, en la intimidad con el Señor. Por eso cuando estamos en momentos de crisis, una de las cosas que el enemigo busca primeramente es cortar en nosotros la línea de comunicación con Dios. El método, la forma que Dios estableció para que el hombre se comunicara con Él. Y eso es la oración. Si nosotros recordamos y meditamos lo que le pasó a Job, lo primero que el enemigo le quitó no fue a sus hijos. Lo primero que el enemigo le quitó no fue a su esposa. Lo primero que el enemigo le tocó no fue su carne, no fue su cuerpo. Lo primero que el enemigo tocó fue sus bienes. Pero dentro de los bienes de Job existía no un auto de último modelo, no existía una casa, no existía quizás los lujos que hoy tenemos. Lo primero que le tocó fueron sus bienes en cuanto al ganado, en cuanto a lo que él tenía para ofrecer holocausto a Dios. Parte de lo que era la costumbre del pueblo de Israel era cuando estaban en problemas, cuando estaban en aflicción, o aún dice que él presentaba y hacía oración por sus hijos por si hubieran pecado. Una de las formas de comunicarse el hombre con Dios en el antiguo pacto era el sacrificio, el holocausto del cordero, del macho cabrío, de la oveja. Pero lo primero que hizo el enemigo, lo dejó sin nada para que él ofreciera un sacrificio. Ofreciera un sacrificio por lo que estaba sucediendo. O sea, lo primero que hace el enemigo es cortar aquel canal que uno puede buscar a Dios. Bienaventurados somos hoy de que ya no hay más sacrificio sino el de Cristo. No hay mayor sacrificio que el que Él hizo una vez y para siempre, porque ahora a través de Jesucristo tenemos entrada a este trono de la gracia, tenemos entrada libremente por la sangre que el Cordero derramó en esa bendita cruz. Por eso no menospreciemos lo que Cristo hizo. Hoy todo está a nuestro favor para que nosotros busquemos en Dios en medio de nuestra angustia. Y Él nos fortalecerá. Por eso el sacrificio de Cristo tuvo tanta importancia, que no tan solamente afectó el antiguo pacto, sino que el nuevo pacto. Porque todos aquellos que murieron antes de Cristo, murieron en la esperanza de que iba a venir aquel que se hablaba, iba a venir aquel que se profetizó, iba a venir aquel que iba a traer la salvación eterna. Hoy en la madrugada recibí la noticia de que partió nuestra amada pastora Lidia de Calama, donde su hijo estuvo todo este tiempo orando y buscando a Dios para que el Señor, si era su voluntad, la sacara de ese lugar. Pero a Dios le plació llamarla a su presencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué palabra le puedo dar a ese varón, a ese joven, a ese hombre de Dios que realmente buscó a Dios en todo este tiempo? Sino que solamente decirle que en el tiempo de la angustia, su refugio es Dios. Lo viví personalmente. Hace días atrás, semana atrás, se recordaba este fin de semana que pasó, se celebraba el Día del Padre.
Mi padre partió a los brazos del Señor. Y ¿sabe qué? El día que mi padre partió, me tocó hacer el servicio, me tocó hacer la ceremonia. Porque los que en cierta forma pastores o personas no pudieron porque estaba justo complicado, era día de semana. Pero en medio de esa aflicción Dios puso paz. Lloré lo que tenía que llorar, pero Dios puso paz. Y pude traer consuelo a aquel que necesitaba consuelo. Yo debiendo haber sido consolado, yo debiendo haber sido aquel que recibiera consuelo, estaba dando consuelo a otro a través del Señor, porque Él me estaba consolando a mí, Él me estaba dando paz a mí. Por eso, amado hermano, nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres que pongamos nuestra confianza en el Eterno, que pongamos nuestra confianza en aquel Dios que dio su vida por ti y por mí. No hay mayor sacrificio que el que Cristo hizo por nosotros. Por eso honremos a nuestro Señor, primeramente sabiendo de que Él va con nosotros. Cuando Él iba en la barca, Él sabía que iba a haber una tempestad. Él conocía los tiempos, pasado, presente y futuro. Él es el dueño del tiempo. Pero a pesar de eso, Él se fue a dormir. Y los discípulos dice que empezaron a gritar y se desesperaron porque pensaban que morían. A tal extremo que fueron a despertarlo. Yo creo que no lo despertaron así, muy despacito. Yo creo que fueron y dijeron: Señor, Señor, perecemos. Señor, ayúdame, despierta. ¿Cómo puedes dormir? Le dice uno. Jesús se levanta y le dice a la tormenta: calla, silencio. Y dice la palabra del Señor que aquella tormenta se fue y se hizo grande bonanza en aquel lugar. Y aún sus discípulos dijeron estas palabras: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Amado hermano y hermana, podemos llevar tiempo en el Evangelio, podemos llevar años caminando, pero eso no nos da la seguridad de saber quién es el que va conmigo. Esa seguridad te la da el encuentro diario con Él, en la intimidad con el Eterno. A través de su Espíritu Santo, nosotros podemos estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Hijo, estar en comunión con el Espíritu Santo. Significa vivir una vida confiada en Él. Y te aseguro que aunque venga lo que venga, Dios siempre te estará ayudando. Dios siempre estará con su mirada en tu vida. Dios siempre estará con su mano sobre ti. Por eso en esta mañana te aliento y te animo a que puedas también tú declarar estas palabras que dice Nahum: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios nos conoce. Dios conoce realmente nuestras vidas. Por eso es tiempo de mirar al cielo y decirle: Señor, gracias porque me diste un día más de vida. Gracias porque dormí hoy en mi cama. No dormí en un hospital, no dormí en un lugar, un centro de atención, sino que dormí en mi hogar junto a mi familia. Dios conoce a los que en Él confían. Que Dios te conozca. Permite que Dios te conozca con tus defectos y tus virtudes. Tenemos que acercarnos a Dios tal cual estamos, porque así es cuando Dios empieza también a mostrarse en nuestra vida y a obrar conforme a su voluntad en nosotros. En esta mañana te aliento a que a pesar de la tormenta, a pesar de lo que estés viviendo, puedas reconocer de que Dios es bueno. Porque en medio de todo esto, en medio de esta crisis, en medio de toda esta aflicción, Dios ha sido bueno con nosotros. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y
nombre de Jesús sea glorificado en su vida.